Aftermarketing, nuevo episodio, esta vez con Lautaro de Improvit. Lauti, contanos un poco quién sos. Bueno, gracias Fede por la invitación, un gusto. Soy Lautaro Otero, soy ingeniero industrial, tengo 32 años, soy cofundador y co-CEO de Improvit y somos una empresa de ingeniería que hace 3 años y medio brindamos servicios a pymes y a corporaciones. Soy ingeniero industrial de la UTN FRBA, soy docente en la facultad y estoy en pareja con el Dan hace 10 años y prontos a casarnos. Espectacular. ¿Qué materia de la UTN, ya que nos metimos a hablar de la UTN? Soy docente en evaluación de proyectos, materia troncal de cuarto año en ingeniería industrial, y soy docente en distribución uno de la Tecnicatura en logística. Espectacular. Em, Aplicás seguramente la UTN a Improvit, más adelante me lo vas a contar, pero antes contame cómo nacieron, cómo nació Improvit, porque sé que sos cofundador, así que contame un poco cómo es sociedad y cómo es todo. Bueno, bárbaro. Nosotros somos socios con Iván Rodríguez, amigo mío también de toda la vida y compañero de la facultad de la UTN. Siempre tuvimos esa voluntad, esa pasión por emprender, pero nos costó tiempo materializarlo. Hicimos una carrera en diferentes corporaciones durante aproximadamente 10 años, hasta que nos animamos a dar el paso. Primero fue Iván, y eso me demostró que había todo un mundo por fuera de las corporaciones. Y bueno, mucho tiempo nos quedamos trabados en el MVP, en el producto, hasta que nos animamos a lanzarnos y escuchar un poco más activamente al cliente. Contame, vamos ahí, doble clic en el MVP, ¿cómo lanzaron? ¿Cuál fue el primer Improvit que hubo en el mercado? Bueno, perfecto. El primer Improvit fuimos Iván y yo, trabajando en lo que sea necesario, 24/7, Remando, ¿cómo? remando como Sí, todo. motivados por una pasión, por una fe ciega. Y lo que primero hicimos fue trabajar tanto con pymes como con corporaciones que confiaron en nosotros, gracias al network, gracias a la confianza que habíamos desarrollado en años anteriores. Y el primer producto fue un sugerido de compras para automatizar las compras de un retail con 40 sucursales, 40.000 productos. Lo hicimos a pulmón, trabajando hasta altas horas del 24 y el 31, pero muy motivados, muy contentos. Y bueno, un poco fue un producto que surgió de la escucha activa con el cliente. Costó muchísimo en esa época. Hoy día, por suerte, ya tenemos un equipo técnico más sólido, pero en esa época fue más la voluntad y las ganas de hacer que otra cosa. Y tercerizando, yendo a buscar, ¿no? Atando todos los cabos para poder entregar un software, que era un software de... Sí, era un software, un sugerido de compras, lo hicimos nosotros. Ok, Yo, aparte de ingeniero, soy técnico en informática. pero hicieron Lo ustedes. hicimos nosotros, una locura. A día de hoy una locura. Pero bueno, emprender tiene mucho de audacia, de arriesgarse. Puede salir bien, puede salir mal. En este caso salió bien porque acá estamos y porque la misma empresa sigue siendo cliente nuestro años después. ¿Vendieron antes de saber hacer algo? Sí, sí, totalmente. Sí, sí. O sea, por muchos años, siendo técnicos, entendíamos Claro. que debe ser lo contrario. Nos rompimos la cabeza, intentamos, tipo laboratorio, armar algo perfecto, hasta que aprendimos que eso no existía, o al menos nosotros no teníamos la experiencia suficiente. Entonces cambiamos la estrategia, empezamos a escuchar, empezamos a vender dentro de un rango de factibilidad, ¿no? O sea, Exacto. no vendíamos algo que no pensásemos que pudiésemos hacer, pero sí vendimos y logramos que la venta dirija un poco el camino. Eso también nos llevó a invertir más en tecnología, nos llevó a contratar perfiles que hoy día saben mucho más que nosotros, pero fue la venta lo que guió un poco el camino. Y en ese proceso de ir creándose mientras, ¿no? De ir armando el avión en el aire o de ir acomodando todo, ¿qué cosas encontraron en el mercado? Porque a mí lo que me pasa, y voy a ser autorreferencial, Lauti siempre soy autorreferencial lamentablemente, es que al principio, tanto el pyme, que entiendo que el core de negocio de ustedes es pyme y también algo de grande, de empresa grande también agarra, ¿no? Pero en un primer momento es como que el pyme te tira, viste, lo que le sobra, ¿o no? Te dice, bueno, resolveme este problema que pasaron 3 generaciones y nadie lo puede resolver. ¿Se empezaron a encontrar con eso? Totalmente, sí. PYME y corporación son dos segmentos distintos con sus pros y contras, digamos. Y dentro de PYME, a esta altura ya hicimos una segmentación entre micropyme, pyme y pyme grande, Ok. eh, por múltiples variables: facturación, cantidad de empleados, cultura, toma de decisiones, qué cantidad de generaciones. No es lo mismo si es primera que si es tercera, por ejemplo. Y la realidad es que nos encontramos con
Por lo general pymes que no tenían claro qué querían, pero que tenían voluntad de mejorar y de cambiar, y que entendían la necesidad de ser más competitivos, de ser más productivos. Ahí toca un trabajo más creativo, de poder darle forma al proyecto y hacerlo en un lenguaje y en un idioma, en una dinámica que la pyme se sienta cómoda. Ok. Corporaciones completamente la vereda de enfrente, es una necesidad clara, muy clara, donde el foco está puesto más en hacerlo de forma escalable, de forma masiva, muy rápido, de forma muy competitiva. Y bueno, fuimos escuchando, nosotros veníamos más del palo corporativo, así que nos tocó practicar mucho la humildad, reconocer que no conocíamos tanto el mundo pyme como creíamos. Y bueno, una vez que hicimos clic y que empezamos a aprender, se liberó mucho el potencial y bueno, fue otra cosa, fue más cuesta abajo, la verdad. Hablaste de una palabra que me encantó, que es escucha activa al pyme. ¿Quién hace eso en Improvit? El principio lo hago yo, que tengo un rol más comercial. Después lo hace mi socio Iván, que es COO. Y luego lo hace el project manager del proyecto. Ok. Nosotros hacemos mucho foco en lo soft, en lo humano. La verdad que lo técnico hoy está todo inventado o se inventa muy rápidamente. Creemos que el diferencial está en el servicio, está en el factor humano, en un buen onboarding. Ahí creemos que se puede hacer la diferencia para una tasa de éxito elevada para las pymes. Perfecto. Y una vez que se escucha y que se hace este uno a uno humano, ¿cómo sigue el proyecto? Te das vuelta y llegás a la empresa y decís, tengo este proyecto. Que me entiendo, y corregime, Lauti, cada proyecto que tienen es diferente. Sí, Es muy parecido a lo que nos pasa a nosotros. Como que, algo podés reutilizar, pero en la gran mayoría de las veces el mismo proyecto tiene algún cambio que tal vez sea sí. que te cambia mucho del proceso. Sí, es un desafío porque, por un lado, no lo puedes hacer de forma artesanal, tiene que haber un estándar y hay un montón de partes del proceso que están automatizadas, pero por otro lado, el servicio tiene un poco esto de adaptarlo a cada industria. Nosotros primero hacemos una segmentación por tipo de empresa, Perfecto. qué tipo de pyme o qué corporación, después por industria. Nosotros tenemos contacto con múltiples industrias, química, metalmecánica, retail, alimenticia, textil. Entonces fuimos entendiendo que los procesos, los tiempos, no eran, la cultura, la dinámica no era igual. Y recién ahí adaptás la solución estándar entre un 10 y un 40% a la empresa en particular. Perfecto. Hay empresas donde hay una coincidencia o patrones bastante elevado y empresas donde no. Hay empresas que valoran mucho la presencialidad, empresas que no lo valoran y que en su cultura es mejor la virtualidad. Entonces, nosotros tenemos que identificar eso en muy poco tiempo. Te diría que la primera semana identificarlo y rápidamente empezar a ejecutar las tareas estándar que ya tenemos preestablecidas de antes. Eso costó mucho tiempo y lleva a cabo un proceso de prueba y error, de iteración. Estaba pensando eso y lleva mucho error también, ¿no? Totalmente. Nosotros, el error es parte de, el hecho está en que sea controlable, en que sea acotado, en que haya una mínima previsión, que haya proactividad. Obviamente que en un principio éramos más reactivos que proactivos. Hoy día somos mayormente proactivos, pero igual siguen ocurriendo cosas que nos sorprenden y que de ello aprendemos y rápidamente las solucionamos, por supuesto. Contame un poco de los servicios de Improvit. ¿Qué hace Improvit hoy? Bien, Improvit es una empresa de servicios de ingeniería. Le brindamos servicios de mejora, de optimización de procesos al mercado, usando muy fuertemente la tecnología. La tecnología para nosotros es un medio, no es un fin en sí mismo. Tenemos muchos productos, pero nosotros no somos una empresa de productos, somos una empresa de servicio. O sea, nosotros nos aseguramos que la implementación te genere una mejora en la productividad, por lo general de 2 dígitos, pero puede ser también de 3 dígitos, depende de la base del cliente. Mejoras en la calidad, es decir, que se minimice la tasa de error en el proceso. Y en tercera instancia o segunda instancia, lo que son lead times, tiempos, que en algunas industrias son muy valorados y en otras no tanto, porque el mercado comprador no requiere un tipo de celeridad a comparación quizá de las entregas same day o Ok. que hoy estamos acostumbrados. Nosotros todo lo hacemos por metodologías ágiles, aplicamos una combinatoria de múltiples disciplinas, Scrum, Stream Programming, con también mucho foco en Lean Management, que tenemos mucha formación en eso. Entonces, con eso armamos un híbrido, después también muchísima prueba y error. Y bueno, y hoy día los proyectos son ágiles, duran 3 4 meses, se hacen varios sprints y bueno, se logra el cometido, que tiene que ser algo tangible, que en el mundo pyme, por lo general, como decía, es productividad, calidad, lead time.
Y en el mundo corporativo es eso, pero también lo expresamos en el clásico caso de negocio con un TIR, una payback. Depende ahí el lenguaje, digamos, que cada empresa requiera. Me encantó. Ahora, Lauti, tenemos 7.000 personas en YouTube que nos escuchan y otros cientos en Spotify. Y muchos son pymes. Perfecto. Bueno, tráemelo al pyme que está en el auto, que va a estar volviendo de la fábrica, escuchando. ¿Desde dónde nace Improvisito? O sea, ¿cuál es la necesidad por la que te llaman seguido? Mira, la necesidad que se repite mucho, tiene mucha frecuencia, sobre todo en un contexto donde ahora se habla de competitividad y se habla de productividad, que quizá en otros contextos económicos es importante, pero no es tan primario o necesario. Hoy día lo que más sale es lo que es un equipo operativo que pueda trabajar de forma estándar, que pueda trabajar de forma repetitiva. Tanto comercial como productivo, o sea, Sí, ustedes se meten en cualquiera de esas sí, etapas. totalmente, sí, sí. Ok, Muchas veces hasta incluso conviene hacerlo integral porque si vos optimizás un equipo operativo y queda en el vacío de manera aislada, después en interfaz con el equipo comercial u otros, se puede perder esa mejora. exactamente. Entonces conviene trabajarlo transversal. Lo que ocurre ahí es que las empresas pasan a trabajar de forma artesanal a trabajar por procesos estándar. Y dejas de depender de un ser humano que tiene todo en su cabeza. Muchas veces las pymes tienen personas con 30 años de tiempo de contratación, muy buenas, muy comprometidas, pero claro, esa persona es un ser humano, se puede enfermar, puede tener un hijo, puede estar ausente por el motivo que sea, entonces no puede una empresa depender de nadie, ni siquiera del dueño, o sea, tiene que depender de los procesos, y los procesos tienen que estar pensados si conviene que sean en serie, en paralelo, cuál es el rango de aceptabilidad, porque puedes tener una persona que, no sé, un caso clásico es exceso de calidad. Se hacen muchos controles o se busca un nivel de calidad que encarece y demole el proceso y que está desacoplado de lo que el mercado consumidor demanda. Entonces, todo eso hay que lograr que esa receta, esa fórmula, quede plasmada y que perdure en el tiempo y que no dependa de 3 o 4 personas muy buenas que van a seguir estando, pero desde otro rol. Bien, ¿te toca llegar a una empresa y que haya fricción? Sí, todo el tiempo. Bueno, esa ¿Cómo se rompe esa es fricción? una gran pregunta esa, porque hoy la teoría no hace falta que me paguen a mí para que se las dé, la pueden encontrar en ChatGPT, en Google. Hoy no está el valor en eso, sino que el valor está en, bueno, ¿cómo haces para esta teoría tan buena, interesante, implementarla con un equipo donde hay humanos? Nosotros primero día hacemos un análisis de promotores, neutrales y detractores. Dentro de la misma empresa. Sí, en la primera semana. Eso ya hoy día tenemos mucha experiencia y es fácil detectarlo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Los detractores se van? No, no, para nada. Que sea detractor no quiere decir que sea tóxico o negativo. Quiere decir que esa persona, por sus vivencias, no tiene una predisposición al cambio como lo tiene un promotor. Toda la vida lo hicimos así. Tal cual, eso es lo clásico. O nos han dicho, che, vos pibe, ¿por qué me haces decir a mí cómo tengo que hacer mi laburo? Entonces, y eso tenemos que poder responder de forma tranquila, de forma con argumentos sólidos y tenemos que persuadir. Entonces, ahí qué ocurre. El promotor automáticamente te acompaña, el neutral va siguiendo un poco la corriente y el detractor hay que invertir más tiempo, hay que persuadirlo y hay que explicarle. Muchas veces se fracasan los proyectos por no darle esa entidad, ese lugar a la persona, por no hacerlo parte. Nosotros tenemos herramientas para ser parte de la persona y eso durante el onboarding, durante la primera etapa, es, te diría que el 70% del éxito. Che, Auti, ¿cuánto de eso depende? ¿Cuánto de hablar con el colaborador y explicarle que ustedes son una mejora significativa para la empresa y que eso obviamente deviene en mejoras en los puestos de trabajo, mejoras en los tiempos, mejoras en la competitividad y demás? ¿Cuánto depende de ustedes y cuánto depende del dueño o del gerente? Bueno, mirá, en un principio depende de la decisión de la empresa de contratarnos. Hay empresas que no están en un estadio donde estén permeables al cambio y equipo de trabajo donde sí. Entonces, primero hay instancia que nos damos cuenta en la etapa comercial. Incluso yo a los clientes les digo, mirá, si nos ves como un gasto, quiere decir que yo mi laburo no terminé de hacerlo bien y vos no entendiste que esto es una inversión. Porque cuando vos te compras un departamento, estás contento, no estás triste por la plata que no tenés en el bolsillo. Haga lo mismo. Vos tenés que estar contento de contratarnos y entusiasmado por el beneficio, que tiene que ser claro, tiene que ser tangible. Entonces, primero hay un filtro en la etapa comercial, donde incluso nosotros podemos elegir no trabajar con la empresa porque creemos que no están dadas las condiciones. Una vez que pasamos ese filtro, que quizá está representado por el dueño o el gerente, después se expande a muchas personas donde hay diferentes esfuerzos y diferentes estadios. Ahí obviamente puede salir como, che, esto lo intentamos hacer en 1990 y no anduvo,
o che, pero vos te parece, con todas estas cosas tenemos pendiente hacer esto. Bueno, eso es un trabajo donde tenemos que ser claros, che, esto es responsabilidad tuya, porque si no hay un concepto, digamos, muy liviano donde viene esta empresa de ingeniería y hace todo. Hago mucho o hacemos mucho, pero te toca a vos. Que muchas veces no son horas hombre del dueño o de la empresa, sino es actitudinal. Y es Ah, mira. explicar bien, es apoyar. Quizá que nosotros estemos hablando, pero que esté el dueño al lado mío y que me haga de sponsor. Son todas pequeñas tareas y tácticas que tenemos que las desplegamos y con eso aumentamos mucho la tasa de éxito. Bien, y entonces tenés, separás entre detractores, entre promotores y entre neutrales, ¿no? Correcto. ¿Con cada uno tenés una reunión o con cada uno o los clusterizás o les cambiás el mensaje o les explicás de una manera diferente? O me imagino que es más una tarea del project manager, ¿no? Sí, ¿Hacer tal eso? cual. Primero hay ciertas reuniones y procesos estándar que por lo general son o masivas o por roles o por seniority. Y luego dentro de esas segmentaciones, ahí empezás a ver cuál es detractor y cuál es promotor. Y ahí se aísla al detractor en una reunión aparte, que ahí también hay que saber entrar en confianza. Sí, claro. Por ejemplo, quizá en su puesto de trabajo, en la industria metalmecánica, cuando la persona está ahí con el CNC, nos juntamos, charlamos un poco, se le explica. En otras industrias se puede ir a un ambiente un poco más controlado. Y se les explica que es para mejor y para ellos. Obviamente que a todo esto hay un cuco. Che, si mejoramos la productividad, Me van a echar. me van a Tal echar. cual. Pero eso yo me llevé la grata sorpresa que en el mundo pyme no hay tanta movilidad laboral ni para ingreso ni para salida. Entonces, eso quizá es más fácil de abordar en el mundo pyme porque hay una afiliación, hay un vínculo emocional. El Que no gerente, sucede en la multi. tal cual, el gerente de TI me arreglaba la compu. Entonces, hay veces que eso se soluciona, no tanto en la corporación hay más movilidad, hay más entrada, más salida, depende del ciclo económico. Obviamente nosotros siempre nos manejamos con la ética. Nunca le diríamos a una persona que no va a perder el puesto si el proyecto busca eso. Pero por lo general los proyectos no buscan eso. O sea, por lo general cuesta tanto adquirir talento humano que las empresas Lo cuidan. lo cuidan Sí, muchísimo. Entonces, sí. lo que buscamos es cómo hacemos para mejorar la productividad y abrir nuevas verticales de negocio, o poder atender un crecimiento tipo upselling en el mismo segmento. Lauti, mira, sabes que vuelvo a ser autorreferencial para contarte una experiencia que seguramente te va a servir para explicarnos algo a todos los que van a estar escuchando después, que es, a mí me tocó hace aproximadamente 6 meses empezar a profesionalizar fuerte cada una de las áreas de Go4 y meterle procesos y meterle muchas cosas que antes no habían. Por X motivo yo volví a la agencia y lo empecé a hacer. Esa profesionalización a mí me costó mucho y me cuesta al día de hoy mucho talento humano que Ok, se empezó a ir por la incomodidad y la fricción que genera, por ejemplo, OKRs, ¿no? Algo que totalmente. nosotros Lo no usamos. hicimos. Sí, sí. Primer cuatrimestre de la facultad te enseñan lo que es un objetivo. Bueno, a nosotros a mí me costó, me cuesta mucho, o sea, he visto gente que lo ha cumplido a la perfección, gente que le cuesta un poco más y se acompaña. ¿No te pasa cuando entras y haces ingeniería, no le pasa a Improvit que la gente se empieza a ir? Mirá, primero hay que entender bien la cultura del equipo y si es corporación o pyme. Quizá en una corporación hay una cultura más orientada a objetivos concretos, a objetivos numéricos. En una pyme por lo general no. Entonces ahí ya tenés dos estadios distintos. También hay que entender que muchas veces la adquisición de talento, nosotros no somos expertos en reclutamiento, pero sí estamos en interfaz y hay que entender que, por ejemplo, un perfil muy bueno corporativo quizá no funcione en el mundo pyme, quizá no se sienta cómodo con la dinámica y viceversa Y también. viceversa, tal cual. También hay que entender que los diferentes niveles de seniority y los títulos no son un seguro de calidad, sino que son, nada, un atributo más dentro de la carrera de la persona. Y ahí lo que nosotros vemos es que sí, el mismo proceso puede expulsar personas, lo que no quiere decir que sean malas ni que no sean buenas. Nos ha tocado tanto en Improvit como en clientes ver cómo a lo largo de los años muchos perfiles buenos se ven expulsados y después esos perfiles tienen relativo éxito en otro segmento, o en otro tipo de empresa. Y eso me parece que es un proceso natural, es un poco la destrucción creativa de ciertos perfiles, perfiles que dejan de tener sentido, pero aparecen otros. El hecho está en si la persona tiene la rapidez y la voluntad de adaptarse, que a mí me pasa, lo que yo hago en el mes uno no va a tener el mismo éxito en el mes 3. Entonces, hay que reinvertirse todo el tiempo. Hay gente que es un poco más proclive a eso, gente que no. Y para todos yo creo que hay un lugar.
al menos en un país grande como Argentina y en Latam, si uno quiere, le gusta más la costumbre, puede conseguir desarrollarse vía trabajos más tradicionales. Y si a uno le gusta estar de este lado y un poco que todo cambie todo el tiempo, bueno, hay muchísimo. Sí, muchísimo. Se hace el onboarding del cliente, entra, hicieron cada uno de los perfiles de los interlocutores, de los stakeholders y demás, y tienen que implementar tecnología, ¿no? Porque la Sí, ingeniería es la tecnología aplicada. totalmente. ¿Qué hacen? ¿Qué tipo de tecnología Mira, implementan? nosotros es como que hay dos extremos, lo que son soluciones más programadas en no code o low code, o sea, soluciones mucho más simples, orientadas a no ser invasivos con el paquete tecnológico del cliente, sobre todo pymes que muchas veces tienen, digamos, no tienen un paquete tecnológico tan actualizado y quizá cambiarlo generaría un trauma, un estrés o un costo. Entonces ahí con pequeñas soluciones se pueden automatizar varias tareas y se pueden hacer varios módulos. Eso es como una rama. La otra rama es directamente hacemos desarrollo web en diferentes tecnologías, que ahí si estamos en el mundo corporativo, por lo general hay que adaptarse al paquete tecnológico que define el área de TI, sobre todo por temas de seguridad informática o si la corporación, digamos, está en la región, en varios países, hay que cumplir ciertas normas. Entonces ahí Ustedes nos tienen adaptamos. la posibilidad de hacerlo, o Sí, sea, totalmente. miran cómo está tecnológicamente el Sí, cliente y bueno, se van conectando totalmente. y mantienen la. Sí, ahí digamos el proceso comercial rápidamente se charla, se releva, se les hace una propuesta, un dimensionamiento técnico orientado a generar el menor cambio, el menor trauma posible para adaptarnos rápidamente nosotros. Después hay una devolución y nos ponemos de acuerdo. Pero bueno, estamos entre no code y low code y entre desarrollos web. IA interno, como hablábamos detrás Sí, de cámara. totalmente. IA lo estamos usando hace más o menos un año, te diría. Logramos un salto de productividad grande, te diría un por 10 en procesos internos. Lo usamos muchísimo, pero por ahora todo interno. Ganamos muchísima capacidad productiva y de calidad y un montón de procesos que eran muy intensivos en manos de obra o están Sí. mayormente automatizados. Con los clientes, yo creo que en nuestro caso en particular va a llevar un tiempito más usarlo. Probablemente arranquemos con corporaciones. Ya hay solicitudes de corporaciones. No sé, por ejemplo, automatizar ciertos intercambios entre postventa, por ejemplo, y el área de la empresa con IA para tener cobertura 24/7. Hay varias demandas. Sí, mundo corporativo. No tanto pyme. Pyme hay curiosidad. Pyme hay una necesidad que no tiene ningún fundamento, me parece, ¿no? Sí, pyme, a ver, ahí, digamos, ver TikTok, Instagram, Reels, etcétera, hay un genuino interés, lo cual está buenísimo, pero muchas veces cuando vos decís, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Y quizás si la pyme está hoy con procesos artesanales sobre papel, no convendría tanto dar ese salto porque hay mucha posibilidad de error y de frustración, entonces quizá conviene dar algunos pasos intermedios hasta llegar a la IA. O por ejemplo, pyme con venta B2B. Quiero aplicar IA para darle soporte a los clientes. Bárbaro, ¿quién es tu cliente? Una persona quizá de 70 80 años que es cliente mío hace 50. Y esa persona valora mucho el intercambio humano. Exactamente. Va a ser difícil que puedas cambiar tu metodología de asistencia, soporte comercial para esa persona, para ese cliente. No, tal Eh, vez sí, pero la fricción que genere sea un cliente que lo perdés. Puede ser que lo pierdas Sí, totalmente. Entonces, en la pyme me parece que falta un poquito. En la corporación sí, ya estamos a punto de implementarlo, creo yo. me encantó. ¿Qué fue lo más difícil en estos 3 años y medio en los que crearon Improvit que les tocó desarrollar? O sea, lo que vos decís, mira, ni te digo, ni lo pienses desde el lado de rentabilidad, porque seguramente tenés mucha de rentabilidad que me decís, mira, Fe, acá, Sí, acá nos tocó perder y agachamos la cabeza y perdimos. Pero en cuanto a dificultad técnica o a cuanto a el onboarding, digo, llegamos y estaban todos en contra. sí. Mira, en cuanto a lo técnico, creo que fue el primer año, el primer producto que te mencionaba, el sugerido compras. No porque sea complejo en sí, no es complejo y hoy día con el equipo técnico que tenemos es algo muy simple, pero en esa época Sí, las posibilidades de ustedes eran mucho éramos menores. nosotros, es un desarrollo que lo arrancamos haciéndolo en Access, tocando 39 tablas, con 14 scripts, múltiples sistemas, sistemas, digamos, pequeños, poco conocidos del cliente, y sistemas de primera marca, y tuvimos que interfacearlo con todo, correrlo a las 4 de la mañana para no afectar, digamos, cualquier posible operatoria de las tiendas físicas, conectándonos a la madrugada, probándolo. Eso costó muchísimo, tuvimos grandes momentos de duda, como, che, ¿qué estamos haciendo?
el síndrome del impostor, como, no, ¿qué estamos haciendo, muchachos? Y Vamos a otra bueno, cosa, volvamos a pero la multi. totalmente, pero lo superamos y ahí aprendimos, no en ese punto, un poco más adelante, pero aprendimos que lo técnico es móvil, es algo variable, es decir, hoy es complejo, mañana no, es complejo para un perfil, no es complejo para otro. Entonces ahí aprendimos que lo técnico no era un problema. Sí, es una decisión importante, crítica, estratégica, pero no es un problema en sí. Y ahí mutamos a lo que vos mencionás del onboarding, de soft, que eso a mi criterio es más complejo. Yo creo que con el cliente no es que hubo un problema particular, sino que nos costó muchísimo esfuerzo y sudor y lágrimas armar el equipo. Hoy tenemos un equipo de excelencia, pero bueno, costó muchísimo, costó eh, ser atinados con el equipo de reclutamiento, del reclutador que hoy tenemos, nos costó con la persona de recursos humanos, nos costó con los técnicos, o sea, hubo mucha rotación y mucha movilidad hasta que pudimos encontrar un equipo que sentimos que nos representa, que tiene los mismos valores que nosotros. Eso es interno, o sea, internamente te costó mucho armar ese Sí, equipo. muchísimo, muchísimo. Estaba pensando en lo técnico, claro, hoy tenés una herramienta con IA internamente que te ayuda mucho en lo Sí, técnico. sí, Lo totalmente. humano no te ayuda. No, en lo humano no, y eso es algo que hoy día, digamos, obviamente es muy atractiva la IA y te resuelve muchas cuestiones técnicas, y hay un sentimiento de amenaza con lo humano, pero para mí es al contrario, para mí revaloriza la obra hombre, revaloriza lo humano, porque la IA potenciada con el valor agregado que nosotros los seres humanos podemos aplicar, tiene un potencial, te diría, casi infinito, pero hay que saber combinar esa herramienta técnica y otras con los perfiles adecuados. Y no es tan simple como leer un CV, un título o ver cierto seniority representado en N años o en N carreras, sino que tiene que ver con la personalidad. Hay muchas herramientas hoy, no soy experto en recursos humanos, pero bueno, hay varias que te hacen un análisis conductual de tu personalidad. Hay inclusive un emprendimiento que jugás un juego de Sí, sí, video sí. y te sale el perfil. Para nosotros ingenieros, eso antes era como, ¿de qué me estás hablando? Y hoy día te digo, es Nada, clave. mete uno que haga lo que tenga que hacer. Totalmente, totalmente. Pero sí, lo más difícil fue armar el equipo, porque aparte nuestro trabajo es dinámico. Entonces, era armar un equipo, pero no para algo estático o algo puntual, sino armar un equipo que tenga esa capacidad de cambio, de Sí, afrontar sí, esa variabilidad. cuyo valor sea la adaptabilidad al cambio, Cien por uno ciento de los valores. Totalmente, sí. Sí, tal cual. Acá internamente nos pasa algo muy, muy parecido. Che, Lauti, ¿cómo hacís para que ventas, que vos sos ventas, me imagino que vos sos Totalmente. gran parte de ventas, y tecnología, que es tu equipo, que es el que puede producir algo, se amalgamen? O sea, vos traes un proyecto, ¿no? Sí. Te das vuelta y decís, chicos, existe este proyecto. ¿Qué pasa en el medio? ¿Se puede hacer, no se puede hacer? ¿Tenés esa fricción interna? ¿La Sí. vencés de alguna manera? A ver, la tensión y la fricción existe y negarla sería empeorar el problema. No solo comercial y tecnología, sino comercial y cualquier equipo técnico, operaciones. Hay diferentes tiempos, diferentes plazos. Puede ser que de corto plazo los objetivos, inclusive los intereses, sean contrapuestos. Ahí nosotros, por el tamaño de nuestro equipo, siendo 15 personas, hoy día podemos subsanarlo con objetivos en común, es decir, el equipo operativo tiene objetivos comerciales, más de lo que se suele llamar existing business, más de mantener a los clientes contentos, vía NPS, vía un montón de herramientas probadas. Y nosotros a nivel comercial también tenemos el objetivo de incluir el equipo operativo y, por ejemplo, los dimensionamientos comerciales y técnicos, hacerlos en conjunto. O sea, es decir, si bien yo decido por sobre lo comercial, por ejemplo, lo hago en equipo con alguien del equipo técnico, como para que ya empiece a haber un trabajo en conjunto, en armonía. Sí, y eso también te mejora los lead times, ¿no? O sea, o por Totalmente. lo menos te da mucha previsibilidad de cara al cliente, entiendo. Sí, Y totalmente. obvio que te aniquila la fricción interna. Sí, sí, sí. Fuiste parte de esta cotización conmigo. Totalmente. Eso hoy por nuestro tamaño se puede hacer, siendo 15 personas. Naturalmente, esta estrategia para empresas más grandes tiene sus dificultades, pero se puede hacer. El hecho está en identificar la tensión y trabajarla. Si no la tenés identificada o la negás o te enojas con eso, no la vas a poder resolver. Tal cual, tal cual. ¿Cómo venden? Mira, la venta tiene mucha mano obra intensiva, mucha carga horaria. Nosotros hoy todas las ventas son B2B de forma directa. Nos basamos mucho en nuestro network, en la recomendación, en el boca en boca.
Ahora estamos empezando a trabajar un poco los canales digitales con más profesionalismo. Nos va a llevar seguramente un tiempo hasta que se Hasta pueda que ver eso retorne esa inversión. totalmente. Pero la venta tiene muchas horas hombre. Nosotros las primeras charlas, diría, más virtuales o más por WhatsApp o teléfono, tienen una probabilidad de éxito de un 30%. Cuando vos pasás de ese primer contacto a un contacto mayormente presencial, aumenta mucho la tasa de éxito, te diría un 90%. Mirá, El hecho está en llegar a esa reunión. Muchas veces lo que ocurre es que tenés ese primer contacto, che, sí, me hablaron de vos, esto, lo otro, vos en tu contacto, pero cuesta llegar a la reunión presencial. Una vez que llegas a la reunión presencial, ya es cuesta abajo. Y nosotros, eso depende mucho de nuestras horas hombre, de sí, varias trabajo cosas, de campo, mucho trabajo de campo. trabajo de campo, estamos siempre en la calle, de acá para allá. Y bueno, justamente estamos empezando a hacer esa inversión y ese trabajo más profesional en la identidad digital y en las redes para poder expandirnos, para tener un efecto multiplicador. Lo que tenemos sabemos que llama la atención, que es bueno, que vale. El hecho está en hoy día, ahora, darlo a conocer de forma masiva. ¿Hacen demos? ¿Hacen algo de lo que...? O sea, una demo es muy difícil, ¿no? De hacer, Sí. pero digo, no sé, webinars, algo de ese estilo, ¿están haciendo? ¿No? Mira, demos nos han pedido, no hacemos porque tiene un costo de desarrollo importante. Sí, lo que hacemos es de los productos que tenemos, toma, probalo gratis. Bien. Tenemos un ambiente de QA, haz lo que quieras. Sí, si nos piden el ambiente de QA hacer un pequeño cambio o algo, bueno, lo hacemos para que pruebes. Webinar no lo hacemos, pero tenemos ganas. La verdad que nosotros nos gusta mucho democratizar lo que hacemos, ponerlo sobre la mesa, recibir feedback. No tenemos ningún temor a que nos copien ni nada por el estilo. Bienvenidos si hay más competencia. Creemos que la competencia eleva. Por lo tanto, estamos en ese proceso de expandirnos, pero no, hoy día no hacemos mucho de eso, pero sí lo tenemos en carpeta para hacer. Espectacular. Y el impacto que genera Impruvit en números a sus clientes, ¿lo tenés medido? Sí, Me empezaste a hablar, al principio me contaste un poquito, pero, o sea, tenés tanto el impacto en números, digo, numérico de 3 dígitos, 2 dígitos de mejora de productividad o de eficiencia operativa o lo que sea, eh, así como me hablaste de NPS. ¿Cómo es ese? ¿Dónde mirás mejoras y dónde mirás fricción de clientes? mira, primero, cada proyecto tiene sus objetivos concretos, que ¿Suelen ser numéricos esos objetivos? depende. En corporación sí, en pyme no tanto. Ok. Pero sí en pyme, por ejemplo, hablamos de esto de, che, mirá, por las condiciones bases que vemos, tu productividad va a mejorar 2 dígitos. ¿En qué rango? Bueno, entre 20 y 50%. Ok. Lo que no quita que puede ser 70, puede ser más. Es raro que sea menos, es raro la verdad, porque, como te digo, pasar de papel a tareas digitales, ya tenés un nivel de productividad enorme. O en calidad, por ejemplo, che, tengo esta tasa de error. Bueno, esa tasa de error no está bien, no está dentro de los parámetros del mercado. Tenemos que mínimo por ir al mercado, mínimo. Claro. Después, en cuanto a lo que nosotros es cómo recopilamos esa información, estamos implementando NPS, o sea, son encuestas muy cortitas, no tienen que estar sesgadas, numéricas. Eso te permite hacer un cálculo numérico que aparte te permite compararte a nivel benchmark con otras empresas de la industria, lo cual es muy valioso. Obviamente que tenemos un feedback continuo, tenemos checkpoints quincenales y mensuales con los clientes, pero bueno, un poco ahora estamos pasando de la felicitación oral o más, La reseña. claro, más cualitativa, a algo cuantitativo, porque bueno, yo necesito poder medirlo para después también, en consecuencia, nosotros poder bonificar al equipo, poder también entender, che, dónde somos mejores, dónde somos peores, qué podemos mejorar. Así que bueno, hoy lo hacemos vía NPS. ¿Usan algún software para NPS o No, mandan creamos forms? Sí, nosotros un formulario sí. propio y automatizamos el análisis. Nos ocupamos de que tenga una cantidad de respuestas que sea estadísticamente válido. También es lo mismo que te respondan todas las corporaciones, a que te respondan las pymes. Entonces, hacemos todo un análisis estadístico y con eso sacamos oportunidades de mejoras internas nuestras. Bien. ¿Tuviste algún caso que dijiste no le tengo tanta fe y rompió todo? Mira, más que un caso en particular, no, sino que una secuencia de continuidad en el sentido de la fidelización que tenemos. Eso sí nos sorprendió, nos sigue sorprendiendo el día de hoy. Los casos, digamos, estamos muy seguros y muy convencidos de cuando arrancamos un proyecto, qué podemos lograr, qué no y en qué rangos. ¿Eso es porque sigue patrones o por qué? Sí, en cuanto al éxito del caso es porque tenemos ya más de 10 años de experiencia en esto y sabemos bien qué hacemos y qué no hacemos, entonces
Son mínimas las probabilidades de error, en tal caso es más un rango de magnitud de en qué porcentaje se cumple o no. Lo que sí nos sorprendió es la fidelización, el hecho de hacer un proyecto, pasar a otro, a otro, a otro, y que hoy clientes que arrancaron con nosotros en marzo 2022, tanto PYME como corporación, siguen estando con nosotros. Te diría, los primeros cuatro que me vienen a la mente, dos pymes, dos corporaciones, siguen estando en 2025. Y por lo general ocurre eso. Nuestro modelo de venta no tiene barreras de salida altas, te diría que no tiene casi ninguna. Y básicamente los clientes continuamente renuevan con nosotros. Incluso hay upselling o cross-selling, digamos, el hecho de que entramos a una corporación por, no sé, el gerente de compras y nos presenta con el comercial, nos presenta con el de logística, nos presenta con el CEO nos propone para otro emprendimiento de él, entonces nos vamos ramificando y eso sí nos sorprendió porque no teníamos idea de que eso podía pasar, éramos mucho más pesimistas y siempre fuimos muy liberales en ese sentido, como, mira, si el producto es bueno y nos vendemos bien, nos van a elegir. Y si no nos eligen, bienvenido el feedback, tendremos que cambiar algo. Pero no ponemos nunca barreras de salida ni entrada tampoco muy altas, la verdad. Y pregunta, a 5 años, ¿cómo ves tu empresa? Ahora que me dijiste un montón de cosas que la verdad que son súper interesantes, pero por ejemplo, que hoy no estás con IA, o sea, hay muchas cosas que yo veo que, bueno, che, seguro vas a ir sumando por un Sí. tema, ¿no?, normal del ciclo de vida de muchas de las empresas que veo con patrones. ¿Cómo lo ves a 5 años, Lauti, a Improvit? Mira, bueno, primero un crecimiento muy apalancado operativamente en la IA, ya lo estamos haciendo y la idea es profundizarlo, invertir en investigación y desarrollo. Yo fomento mucho que los chicos se equivoquen, que prueben. Chicos, ustedes prueben, después vemos. De 10 que probamos, 2 sirvieron, que yo, perfecto. Mucho eso es una realidad y invito a todas las empresas a hacerlo, en mayor o menor medida según la industria. Nos veo manteniendo nuestra tasa de crecimiento de 3 dígitos al año. Es muy desafiante, pero hay que hacerlo. Es momento de crecer, de pegar el estirón. Y después entraremos en régimen y cambiará la gestión, mutará, pero hoy hay que seguir creciendo. Nos veo mejorando en lo que no somos idóneos, como por ejemplo lo comercial, el marketing, la comercialización, mejorando nuestra identidad digital, mejorando nuestros procesos. También estamos mejorando mucho nuestros procesos legales, nuestros acuerdos. Eh, También mejorando las herramientas que tenemos. Por ejemplo, hace poco inauguramos una oficina en Monte Castro, que hasta hace unos meses hubiese sido impensado. Entonces, no, nos veo en ese camino, en creciendo una tasa muy alta y rápidamente moviéndonos rápido, moviéndonos de algo que pensábamos que no iba a andar, a por lo menos probarlo y en tal caso fracasar y equivocarnos rápido. Yo creo que vamos a seguir así de acá a 5 años. Quizá en el medio podamos levantar capital de vuelta o no, lo estamos evaluando. Pero sí nos veo con muy desafiados, manteniendo un ritmo muy elevado. Levantaron capital hace un tiempito, Sí. hace un par de años, ¿no? ¿Un año? Un año más o menos levantamos capital y fue un proceso de mucho aprendizaje. Nosotros no sabíamos nada, absolutamente nada. Levantamos capital con familiares, amigos, conocidos, con dos finalidades concretas. Mejorar nuestros productos tecnológicos para no depender, digamos, del ciclo comercial y estar un poco desacoplados de eso y darle un poco más de calidad. Y para tener capital de trabajo, dado que nuestra industria es capital intensiva, y claro, la tasa de crecimiento es muy positiva, muy linda, pero eso hay que financiarlo, porque los ciclos de cobranza no son iguales que los ciclos de pago, entonces rápidamente vas a tener que tener ese colchón de capital que te permita hacer de buffer. El proceso fue lindo, no fue traumático ni nada, pero sí, digamos, de los plazos iniciales que pensábamos, de un montón de factores, nada que ver, o sea, tardó mucho más. Tampoco tardó tanto, tardó creo que 90 días. Hay personas que son de Uruguay, yo tuve que aprender un montón de cosas legales, viajar, hacer un poder, evaluar un montón de cuestiones. También aprendimos que nosotros tenemos SRL, no es la mejor empresa para tener movilidad de capital, eso si a alguien le sirve, hay otras mejores como la SA. Nosotros en su momento armamos SRL porque no teníamos pensado tener movilidad de capitales. Error, o sea, ahí también toda decisión que a nivel emprendedor se pueda tomar pensando a largo plazo, hay que hacerla. Nosotros éramos ignorantes en esa época, pero bueno, lo aprendimos y fue un lindo proceso y hoy estamos mucho mejor preparados para una
seguro segunda ronda en 1 o 2 años, quizá. ¿También vas a salir a buscar inversores que nada tengan que ver con vos o vas a salir a buscar de nuevo, vas a empezar por tu familia, por amigos, No, yo creo que esta vez vamos a buscar otro perfil de inversor. No sé si un fondo, pero nosotros tenemos una política que no estamos cerrados a nada, charlamos con todos, pero sí también eso, para quien le sirva, ténganlo en cuenta. Quizá un familiar y amigo tenés una accesibilidad y una cercanía mayor, pero también es un perfil de inversor que eh, no está acostumbrado a lo que es la dinámica, entonces, bueno, te requiere más horas hombre de explicar, te requiere quizá más temores, incluso algo que no hicimos y sí haríamos en caso de levantar es hacer un test de inversor o un perfil y uno también saber decir que no. Claro. Porque vos puedes levantar ese capital que de corto, mediano plazo te da AIN y te sirve, pero también tranquilamente eso te puede generar otras dificultades que tenés que lidiar. Entonces, eh, yo creo que ahí es por etapa. Ahora pasaríamos a un inversor un poco más corporativo, un poco más profesional. Me encantó. ¿Qué consejo le darías a alguien que está por empezar en el mundo, puede ser de ingeniería aplicada, puede ser en el mundo tecnológico, porque en definitiva van uno de la mano con la otra, y no sabe por dónde arrancar? Bueno, yo lo que recomendaría es no obsesionarse con el producto, que a nosotros nos pasó mucho tiempo. O sea, es decir, el producto tiene que ser flexible, tiene que ser dinámico, tiene que ser, sugiero todo lo que son metodologías ágiles, armar un MVP, primero una bicicleta, después una moto, después un auto, después un camión. ¿Por qué? Porque algo que a mí me costó mucho aprender es, vos no tenés toda la información, o sea, realmente es muy grande el mercado, y eso que Argentina es mediano en comparación a otros países, pero es muy grande el mercado y es muy dinámico, entonces lo que vos te conviene es acercarte al mercado, escuchar, tener escucha activa y rápidamente equivocarte. O sea, el error va a estar. Tenés dos caminos. O te obsesionás y perfeccionás el producto y lo lanzás y hay un error y te frustrás, o te equivocás rápido, Y minimizás. barato. Tal cual, rápido y barato. Yo sugiero eso, incluso a nivel tecnología hoy con las herramientas que hay, no hace falta ser un experto en tecnología. Es más, hasta te digo que hoy día conviene no serlo, porque los perfiles técnicos, yo tengo un perfil técnico y eso para mí te sesga, para Te mal. terminas obsesionando con el producto, ¿no? Al saber tanto del producto, te terminas Sí, obsesionando. caes en una cuestión de ego y de creer que te las sabes todas y de pensar que podés predecir el futuro. Y no, la verdad que no es así, la verdad que tenés que salir y tenés que ir viendo a dónde te lleva el mercado, a dónde generás más interés y dónde no. ¿Y el peor consejo que te dieron? Varios. Por suerte, quizás somos, con lo bueno y con lo malo, un poco egocéntricos y queremos mucho nosotros mismos. Nada, el consejo que nos dieron es, che, no se entiende lo que estás proponiendo, o che, esto ya está hecho, che, pero eso, mirá, lo hace A, B, C, que son empresas que lo hacen hace 70 años, hace 40 años. Y bueno, nos invitaban quizá a nuestra oferta, a recortarla y ofrecer, che, ofrece este 10% y sé el mejor en esto, o che, asociate a un partnership, un joint venture con tal o cual. Que ojo, no recibimos mal esas sugerencias, las recibimos, charlamos con uno con otro, y al final, si hubiésemos escuchado a rajatabla esas sugerencias de forma binaria, 1-0 blanco-negro, no hubiésemos hecho nada, no hubiésemos hecho nada. Y hoy no estarías acá capaz. Hoy no estaría acá, entonces yo lo que recomiendo ahí es, che, escuchá, eso está muy bueno, no seas endogámico, pero tenés que hacerle caso a tu instinto, que en realidad está mal dicho instinto, es tu experiencia. O sea, no es un instinto animal de que te levantaste y hiciste blanco, no, no. Eso que vos te nace de adentro, en realidad tiene un montón de procesos lógicos y racionales, solo que no lo puedes explicar, No se puede. no lo puedes explicar matemáticamente, pero confía en uno mismo. Y de última, equivocate, no hay problema. Y bueno, y ahí vas virando. Pero tenés que sacarte esa duda, tenés que sacarte, tenés que poder equivocarte. Si no, siempre te va a quedar la eterna duda de qué hubiese pasado si me escuchaba a mí mismo. Y equivocate barato. Barato, lo antes posible, sí. Bueno, Lauti, te agradezco. Para mí fue un capitulazo espectacular. No estoy acostumbrado a hacer preguntas tanto de técnicas y de ingeniería, por lo que me sacaste de mi zona de confort. Si alguna empresa tiene piensa o siente que tiene alguna falla operativa, lo llama. Si sienten que tienen que mejorar procesos o aplicar ingeniería a las empresas, también lo llaman. No hace falta ser técnico, imagino que también lo pueden hacer con, no sé, con una agencia de marketing, Sí, entiendo. totalmente. Eh, Hemos trabajado en una agencia de Han trabajado con... Sí, Bueno, sí. espectacular. ¿Qué otra necesidad puede surgir? Como para terminar.
para cerrar el episodio? Mira, lo que es ingeniería es mejorar, por lo general, productividad, calidad, plazos, tiempos. Y lo que es tecnología, si bien lo usamos como un medio, hoy ya tenemos varios productos. Tenemos un sistema de warehouse, un sistema de transporte, un ERP, un sistema integral, mayormente haciendo foco en lo que son tareas administrativas y facturación, un turnero de proveedores para automatizar y ahorrar tiempo del equipo de compras y que hace gestión de turnos. El sugerido de compras que te hablé de 2022 fue evolucionando con los años y hoy estamos en la versión, no sé, perdí la cuenta, 10, qué sé yo. Un fichero personal, control de stock, control de flujos. O sea, nosotros vamos aumentando la cartera de productos y lo vamos mejorando. Todas las implementaciones son fáciles, son rápidas. En promedio 4 meses, pero pueden ser 3 meses, pueden ser dos. Y nuestros precios son competitivos también. Nunca fuimos baratos, ni tenemos una estrategia low cost. Pero sí se da que nuestro precio se puede pagar tanto pymes como corporaciones. Y bueno, no más que agradecerte, Fede, me sentí muy cómodo y bueno, ojalá que esto le sirva a alguien y cualquier cosa a disposición me escriben y bueno, Cómo te encuentran? soy Lautaro José Otero Gianetti con doble N, doble T. Uso mucho LinkedIn, nos pueden ver ahí, Improveit, Improveit con B corta y doble E, o en improveit.com. Y bueno, próximamente nos van a ver con mucha más presencia en redes, seguramente Instagram, TikTok, Meta, nada, todo eso. Gracias a todos por escucharnos, gracias como siempre a los que me mandan consejos, pero muchas gracias a todos, a la enorme comunidad que estamos formando tanto en TikTok como en YouTube, como en Spotify y demás. Nos vemos en el próximo, los quiero mucho.